Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Puede sentarse, mis amados, en esta noche. Hay algunas cosas bien interesantes que yo encuentro en este pasaje, que son las que quiero mencionar en esta noche. Y he titulado este mensaje, un llamado a esforzarnos. ¿Por qué un llamado a esforzarnos? El apóstol empieza diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo que yo puedo percibir que el apóstol le está escribiendo como para alentar a Timoteo, pero a la vez como para prevenirle de algunas situaciones que como creyente muchas veces tenemos que vivir. Y en este pasaje yo encuentro cuando menos 3 recomendaciones clave que el apóstol le hace a Timoteo. Y se las voy a mencionar. Una de ellas es el llamado a esforzarse. El apóstol Pablo estaba consciente que en la vida de Timoteo iban a haber momentos de tristeza, iban a haber momentos de desaliento, iban a haber momentos de preocupación, iban a haber momentos de tristeza, y que en todos estos momentos que como seres humanos nosotros enfrentamos, necesitamos poner un poquito más de nuestra vida espiritual. Y es ahí entonces donde aparece la palabra esfuérzate. Pero aparte le dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades. Algo que debíamos de tener claro es que la vida del creyente muchas veces también nos enfrentamos a esta circunstancia. Tenemos que sufrir penalidades. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir menosprecio, rechazos y un sinnúmero de cosas que pudiéramos recibir? Pero por eso él se lo escribe anticipadamente. Y en el versículo 5 encuentro la tercera cosa que quiero mencionar en esta noche. Y es que le dice, lucha como atleta, porque el que no lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces hay 3 cosas que yo quiero enfatizar en esta noche. Esfuérzate, sufre penalidades, pero también lucha legítimamente. Nadie va a ser coronado si no lucha legítimamente. El apóstol Pablo hace un llamado a esforzarnos. Esforzarnos es hacer más de lo acostumbrado, redoblar esfuerzo y no desmayar en los momentos difíciles. El apóstol nos ofrece 3 ilustraciones en este pasaje como papel en la vida del creyente. Y una de las primeras ilustraciones es el soldado. Él está diciendo en este pasaje, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y le hace algunas recomendaciones. Pero en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. La ilustración del soldado, todos conocemos qué es un soldado. Pero para que alguien sea soldado, tiene que tener preparación, entrenamiento previamente antes de asumir esa responsabilidad. Y en este entrenamiento tiene que cumplir con algunas responsabilidades o requisitos. Entre ellos tiene que ver mucho la disciplina. Pero también
el apóstol hace la otra ilustración y es que los compara como un atleta. La vida del atleta también es una vida de responsabilidad, es una vida de disciplina, es una vida de entrenamiento, es una vida de cuidado físico. Por eso usted los va a ver que están corriendo, que están en dieta, que están haciendo ejercicio. Pero la otra ilustración que hace el apóstol Pablo es la de un labrador. Y él dice que el labrador debe de trabajar primero para luego disfrutar de los frutos. Cuando nosotros vemos estas ilustraciones, entonces nos damos cuenta que la vida del creyente, obviamente, van a haber momentos de dificultades. Que en la vida del creyente van a haber momentos de aflicciones, van a haber momentos de desánimo. Y es aquí entonces donde necesitamos la preparación espiritual y el consejo a tiempo. Una de las cosas que debemos de tener claro entonces los creyentes es que cualquier momento van a venir los momentos difíciles. Y Jesús también trató de enseñarlo a sus discípulos cuando Él les dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué de entender esto entonces, mis amados? Que todos nosotros vamos a pasar por esas dificultades, pero que en Él tendremos victoria. Jesús dijo que nuestra tristeza se iba a convertir en gozo. Amén. De estas tres cosas que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, la primera es: esfuérzate. En este punto de esfuérzate, nosotros pudiéramos pensar cómo esforzarnos. Cuando habla de esfuérzate, no se trata solamente de una fuerza humana, sino una fortaleza espiritual que está basada en la gracia de Dios. Él le dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Quiere decir que en Cristo nosotros encontramos toda la fortaleza necesaria. En la gracia que hemos recibido a través de Cristo, nosotros tenemos todos los beneficios necesarios, y en esa gracia es que debemos de esforzarnos. Amén. La gracia no solo salva, también nos sostiene. Y eso es lo más importante entonces, que en medio de la debilidad, en medio de la tempestad, la gracia de Cristo es suficiente para nosotros y mantenernos siempre sostenidos. ¿Cuándo necesitamos esforzarnos? Y aquí vienen algunos detalles que son los que nosotros a veces nos enfrentamos. Nosotros necesitamos esforzarnos cuando ya sienta que usted ya no puede, que las fuerzas físicas, que lo emocional le ha agobiado, que el problema es demasiado grande. Ahí necesita usted esforzarse. Decíamos que esforzarnos es hacer un poco más de lo que estamos acostumbrados a hacer, como lo que usted hizo hoy para estar acá. De seguro se esforzó, ¿verdad? Porque se miraba la lluvia, cualquier otra cosa que pudo haber pasado. Pero esfuérzate cuando ya sientas que no puede, cuando la presión sea grande en su vida. Ahí tiene que aprender a esforzarse. Cuando el problema nos esté agobiando. A veces los problemas son tan fuertes en nuestras vidas, amados hermanos, que nos debilitan emocionalmente, nos debilitan físicamente, porque son tan grandes los problemas que creemos que ya no podemos más. Pero con un poco de esfuerzo, la gracia de Cristo llega a nuestra vida para fortalecernos y sacarnos hacia adelante. Lo único que necesitamos entonces es esforzarnos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Aleluya. ¿Cuándo más necesitamos esforzarnos? Cuando ya no quiera orar. A veces se vienen esos tiempos de cargas que ya no tenemos fuerza ni para orar, porque estamos muy cansados por los afanes de la vida, por el trabajo,
el ajetreo de todos los días, y sentimos que ya la fuerza física se han agotado y ya no queremos orar. El problema que tenemos es demasiado grande, ya no queremos orar. Cuando vemos a nuestro alrededor, lo único que vemos es el problema que estamos viviendo, la dificultad que estamos viviendo, y creemos que Dios ya no nos está respondiendo. Entonces, cuando usted sienta que ya no tiene deseo de orar, ¿sabe qué haga? Esfuércese. Amén. Esfuércese. Haga el esfuerzo. Ore. Pida a Dios. Pero también necesitamos esforzarnos cuando ya no quiera congregarse. Todo esto viene en escala. Los problemas vienen a nuestra vida. Sentimos que ya no podemos. Luego vemos que ya se nos está quitando el deseo de orar. Cuando estamos perdiendo el deseo de orar, se nos está perdiendo el deseo de congregarnos. Y hay unos que a la fuercecita vienen a la iglesia, hermano. Amén. Esos no vinieron, sí, ¿verdad? Cuesta que salgan para que se congreguen. Siempre están viendo la dificultad, siempre están viendo el problema, y de repente al congregarse aquí puede escuchar una palabra que puede cambiar el rumbo de su vida. Una sola palabra, una sola oración puede transformar el rumbo de su vida, pero para eso necesita esforzarse para congregarse, escuchar la palabra de Dios, escuchar un Dios le bendiga de su hermano, escuchar que alguien ora por usted. Eso puede cambiar su vida. Pero si se queda en su casa, si se queda sin congregarse, no está orando, no está alabando a Dios, déjeme decirle que en vez de que su vida sea fortalecida, cada día más va a decaer. Y ahí es donde llegamos entonces, donde somos presa fácil de Satanás. Necesitamos esforzarnos también cuando ya no quiera ayunar. Cuando se le quitó ese deseo de ayunar, siente tan difícil hacer un ayuno, siente tan complicado, esfuércese. Amén. La bendición está próxima a recibirla, pero usted necesita esforzarse un poquito más. La vida del creyente está llena de todas estas cosas que estamos mencionando. Y por eso el apóstol Pablo con anticipación le está diciendo a Timoteo: ve, Timoteo, vas a pasar por todo esto, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo segundo que encontramos como recomendación es: sufre penalidades. ¿Cómo y cuándo nosotros nos enfrentamos al sufrimiento por la causa de Cristo? Cuando somos rechazados por servirle a Dios. Muchas veces podemos ser rechazados por los amigos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de clase, por los familiares. Y es ahí entonces donde necesitamos entender que por causa de Cristo vamos a enfrentarnos a estas diferentes etapas de sufrimiento. El desprecio por el hecho de que usted viene a la iglesia. Hay mucha gente que por eso a veces no se congrega, porque tiene problemas con sus familiares aún por ser cristiano. Problemas con su esposo por servirle a Dios. Pero es ahí donde debe mantenerse entonces, sufrir esa penalidad como un buen soldado de Jesucristo. Dicen amén. Y la tercera que le dice el apóstol: lucha legítimamente. Las adversidades van a venir a nuestra vida. Los problemas van a venir a nuestra vida. Todo aquello que nos asedia va a venir a nuestra vida. Pero ahí es donde necesitamos luchar legítimamente como hijos del Señor. Necesitamos luchar legítimamente como hijos de Dios que hemos recibido el mensaje, de Jesucristo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de gracia que nos ha transformado. Ahora lo que nos resta entonces es luchar legítimamente. Una de las cosas que a veces nosotros no queremos vivir es el desprecio de la gente. Lo que nosotros no queremos vivir es que la gente no nos vea de buenos modos.
Todos estamos pensando, pero ¿por qué me rechazan tanto? ¿Por qué yo tengo que vivir todo esto? A veces, hermanos, enfrentamos hasta las críticas, a veces de nuestra familia. Y quizás hasta lo han señalado y le hayan dicho a usted, pero si acaso no andas haciendo nada en la iglesia. Y de repente todo esto le cause molestia. El apóstol Pablo, tratando de animar a Timoteo para cuando enfrentara todas estas situaciones, hay algo maravilloso que se lo refleja en el versículo 8 de este mismo pasaje. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le pone como ejemplo a Jesucristo. Y él le dice, acuérdate de Jesucristo. Cuando le habla y le pone como ejemplo, lo que le está tratando de decir es, acuérdate lo que Cristo pasó. Acuérdate lo que Cristo sufrió, que de repente no se va a comparar al pequeño sufrimiento que tú puedes vivir ahora. Al pequeño sufrimiento que tú puedes pasar ahora no se va a comparar al de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Él le dice, acuérdate de Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto entonces y comparamos el sufrimiento de Cristo a lo que nosotros hoy podemos pasar, nos vamos a dar cuenta que es lo mínimo lo que nosotros hoy vivimos. Y que nos volvemos tan débiles, tan cobardes como para no soportar esto. Jesús, aún desde su ministerio, empezó a recibir rechazos. Y creo que uno de los mayores rechazos que Jesús recibe, un rechazo y a la vez un insulto, lo encontramos en Juan capítulo 8, el versículo 41. A veces nosotros no queremos que la gente nos rechace, ¿verdad? Y nos sentimos incómodos. Y cuando yo veo este pasaje, me doy cuenta que Cristo recibió el mayor rechazo de su vida, como para querer cambiarle su mentalidad, como para quererlo hacer dudar de lo que Cristo venía a hacer por esta humanidad. Mire lo que dice Juan 8:41. Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje, lo que le están diciendo ellos, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Oye, mira, así como en esta plática, tú naciste de María, pero ya todos conocemos la historia. Tú vienes de fornicación. Si José no se había casado todavía con María cuando tú naciste. Más o menos esa es la idea. Y por eso ellos tratan de decirle directamente de esta manera: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Le están diciendo indirectamente a Jesús: ¿tú quién eres para venirnos a hablar? ¿Tú quién eres para venir a decirnos esta cosa si conocemos claramente de dónde naciste tú? Pero ni aun eso detuvo a Cristo para cumplir su misión. ¿Qué quiero decirle en esta noche, mis amados hermanos? Que no hay nada entonces que a nosotros nos pueda detener para cumplir la misión que hemos recibido del Señor. Y una de las cosas que también nosotros buscamos hoy en día es ser aceptados por la gente. Es de que todo el mundo nos vea bien. Y de repente nos vamos a encontrar con uno y que otro que habla mal de nosotros. Yo no sé cuántos hablan mal de mí, ¿verdad? Pues ni modo, los perdono. Pero a veces queremos encontrarnos que todo el mundo nos vea bien, que todo el mundo hable bien, que todo el mundo nos defienda. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ve, vas a enfrentarte a todo esto, pero acuérdate de Jesucristo. Y una de las cosas que yo encuentro en la palabra, viendo y hablando acerca de rechazo, es el mayor rechazo que encuentro en Cristo, es en el momento cuando Él necesitó de su gente. En el momento que Cristo necesitó del apoyo de la gente lo abandona. Y eso yo lo encuentro en Mateo 27:17. Cuando la Biblia dice que se juntó la multitud y Pilato les preguntó:
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice que estaba la multitud. Jesús estaba ahí y había una multitud. Y me imagino que en la parte humana de Jesús, en la parte humana de Jesús, quizás empezó a pensar en toda la gente que le había hecho bienes. Probablemente por su mente pasó la mujer del flujo de sangre. Probablemente por su mente pasó aquellos 10 leprosos que fueron sanados, más su familia. Probablemente pasó aquel hombre leproso, aquel que estaba allá, que tenía 38 años de ser paralítico. Todos a los que Jesús le hizo bienes. Probablemente pensó Jesús, ahí de seguro están toda aquella multitud que ha comido, que le he dado de comer. Y de repente Jesús pensó, esta gente me va a defender. Pero al final lo que escuchó fue una voz que dijo: que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. ¿No cree que fue el mayor dolor que Cristo pudo recibir? Estamos hablando en la parte humana. Sin embargo, Cristo lo vivió. Y hoy el apóstol Pablo trata de decirle a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. No se va a parecer lo que tú vives hoy, hermano. No se va a parecer nunca el sufrimiento que usted está pasando hoy al que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Alabamos al Señor por lo bueno. Debemos de esforzarnos y estar seguros en el Señor. Hay algunas razones que nosotros debemos de entender de la seguridad en Cristo, y esas las encontramos en el Salmo 116 del 1 al 8. Debemos de esforzarnos en Cristo porque Él nos escucha cuando le clamamos a Él. Si nosotros nos esforzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que Él escucha nuestro clamor. Pero también nos vamos a dar cuenta que Él nos libra aún de la misma muerte. Todo eso lo encontramos en Cristo porque nos consuela en nuestras tribulaciones. Eso encontramos en Cristo porque nos guarda del tentador y porque no nos ha faltado nada hasta el día de hoy. Esos son algunos motivos clave que entonces por los cuales yo debo de esforzarme en Cristo Jesús. Todo esto en su gracia, esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios nos está pidiendo entonces la milla extra en todo. Las circunstancias que puedan venir a nuestra vida no nos van a detener. Si nosotros nos esforzamos, alcanzaremos mucho de parte de Dios. Muchos se dan por vencidos en el último momento, casi para vencer, y se dieron por vencidos. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar. Si dejamos de luchar, el enemigo nos va a atrapar. Pero si nos esforzamos en Cristo Jesús, vamos a tener victoria y nos vamos a ir para el cielo con Él. Todo lo que podamos enfrentar en este mundo, todo lo que podamos pasar en este mundo, no se va a comparar nunca a lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Y por eso Él dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Jesús estaba consciente de que en este mundo vamos a tener aflicciones. Jesús estaba consciente que en este mundo vamos a tener tristeza. Pero Él dice: confía, yo he vencido. Ese es el mensaje para usted en esta noche entonces, mis amados hermanos. Esforzarnos en todo momento. Y cada vez que sintamos desmayar, recordémonos a Cristo Jesús. Que más fuerte lo que Él pasó a lo que nosotros hoy vivimos. Cuando estemos a punto de darnos por vencidos, recuerda, todo esfuerzo da su fruto. Cuando estemos a punto, todo esfuerzo da su fruto. Yo no sé cuál ha estado haciendo su condición de vida. Si probablemente se haya sentido ya a punto de desmayar, el mensaje es: esfuércese, que falta poco. Póngase de pie en esta noche.